La Tremenda Corte 3 es una obra maestra que redefine la comedia judicial al presentar situaciones absurdas. Con un ingenio que trasciende generaciones, y en el episodio titulado Locuricidio, se logra un equilibrio excepcional entre el humor físico, los juegos de palabras y la crítica social encubierta que hace que cada escena sea un estudio fascinante de la naturaleza humana y de las idiosincrasias de la vida cotidiana en el contexto latinoamericano, desde el primer momento en que se abre la corte con don Ramón Valdés entrando al tribunal y saludando con su característico gesto. Se nota la habilidad del director para establecer un ritmo cómico sin necesidad de exageraciones visuales, utilizando únicamente el lenguaje corporal y la entonación de los actores para generar una expectativa inmediata en la audiencia que se ve reflejada en la tensión entre los acusados y el juez, quien, a pesar de mantener una postura aparentemente seria, se permite sutiles expresiones de incredulidad que anticipan la resolución de los conflictos con un giro inesperado que provoca carcajadas. El primer caso presentado en este episodio se centra en un vecino que es acusado de causar un pequeño desastre en la vecindad por un malentendido con una herramienta doméstica, y la manera en que se desarrollan los diálogos muestra una complejidad notable, ya que cada línea tiene doble sentido y permite al espectador interpretar los hechos desde múltiples perspectivas. Esto se ve reforzado por la interacción de los testigos, cuyos testimonios son tan contradictorios como hilarantes, y en cada intervención se percibe una crítica implícita a la credulidad de las personas y a la rapidez con que se emiten juicios sin evidencia concreta, lo que refleja una observación aguda de las dinámicas sociales que, aunque exageradas para efecto cómico, contienen un núcleo de verdad que permite a la audiencia reír mientras se reconoce en los personajes. Otro punto que destaca en Locuricidio es la construcción de los personajes secundarios, quienes no solo cumplen funciones de apoyo sino que amplifican la tensión y el absurdo de las situaciones. Por ejemplo, la secretaria que maneja los documentos con una eficiencia que roza lo ridículo y los vecinos que comentan sobre los casos con una seriedad desmedida. Estos elementos crean una especie de microcosmos donde la rutina diaria se convierte en teatro y la vida cotidiana se transforma en una serie de eventos surrealistas. En un momento particularmente memorable, el acusado intenta explicar su inocencia a través de gestos exagerados y metáforas absurdas, lo que provoca que incluso el juez se contenga para no reír en voz alta. Y este instante refleja la maestría de los guionistas al combinar humor verbal y físico sin que uno opaque al otro. Además, la dirección utiliza planos cerrados estratégicos para capturar las reacciones faciales de los personajes, permitiendo que la audiencia perciba cada matiz de incredulidad, sorpresa o indignación. Esto genera un vínculo casi íntimo entre el espectador y la narrativa, haciendo que se sienta parte del tribunal y participe emocionalmente de la resolución de cada caso. Más adelante, el episodio introduce un subtrama donde un testigo intenta presentar pruebas irrelevantes, lo que desencadena una serie de malentendidos cómicos que ponen a prueba la paciencia del juez y revelan la absurda lógica de los personajes. Aquí se aprecia la influencia de la comedia clásica en la que el humor surge del contraste entre la expectativa y la realidad, y también se percibe una referencia implícita a la manera en que las instituciones manejan situaciones triviales con excesiva formalidad, lo que añade una capa de crítica social que, aunque sutil, refuerza la profundidad de la serie. Además, los momentos de silencio en los que los personajes se miran fijamente, acompañados de música minimalista, crean pausas cómicas que permiten a la audiencia anticipar la respuesta que provocará risa. Este uso del timín es un ejemplo brillante de cómo Locuricidio logra mantener la atención y maximizar el impacto de cada línea. Por otro lado, la interacción entre don Ramón y el juez se convierte en el eje central del humor, con un diálogo ingenioso que combina insultos suaves, dobles significados y referencias culturales que solo un público familiarizado con la idiosincrasia latinoamericana puede apreciar plenamente. Esto genera un sentido de complicidad entre la serie y la audiencia, reforzando el encanto del episodio. Un aspecto particularmente interesante es cómo se manejan los gestos exagerados de los personajes secundarios, que aunque podrían considerarse simples caricaturas, en realidad funcionan como amplificadores del humor, y cada reacción está calculada para crear un efecto cómico acumulativo que aumenta a medida que avanza el episodio. Por ejemplo, cuando un vecino intenta argumentar con lógica frente a la irracionalidad del tribunal, su esfuerzo se convierte en un espejo de la frustración cotidiana que todos hemos experimentado, pero presentada de manera cómica, haciendo que el público se identifique y ría al mismo tiempo.
Además, Locuricidio incluye referencias sutiles a otros episodios y a situaciones conocidas de la vida urbana, creando un sentido de continuidad y familiaridad que recompensa a los espectadores habituales, y también sirve como invitación a los nuevos espectadores para que se adentren en la riqueza de la Tremenda Corte 3. En términos de ritmo, el episodio alterna momentos de diálogo rápido con pausas cómicas bien calculadas, evitando la monotonía y manteniendo la atención del público. Esto demuestra un dominio del pacing que es esencial en cualquier obra de comedia de calidad, y se aprecia la habilidad de los actores al manejar estas transiciones sin perder naturalidad ni fuerza cómica. Además, las situaciones absurdas se desarrollan con una lógica interna coherente, de modo que aunque los eventos sean exagerados, nunca se sienten arbitrarios. Esto permite que la risa surja de manera orgánica y no como resultado de un chiste forzado. Otro elemento digno de mención es la ambientación, que aunque sencilla, contribuye a la credibilidad del tribunal y proporciona un espacio donde los personajes pueden interactuar libremente. Y cada objeto, desde los papeles hasta los muebles, se utiliza estratégicamente para reforzar el humor visual y complementar el humor verbal. También hay momentos en los que se introducen elementos inesperados, como la entrada de un personaje con un atuendo peculiar o la interrupción de un vecino con un comentario absurdo, lo que añade dinamismo y evita que la narrativa se vuelva predecible. En cuanto a los temas tratados, Locuricidio logra abordar aspectos universales como la justicia, la moral y la convivencia social, pero siempre desde un ángulo cómico, transformando problemas cotidianos en fuentes de entretenimiento sin perder la capacidad de reflexión. Esto se evidencia en la manera en que se muestran los malentendidos, la exageración de los conflictos menores y la resolución inesperada de los casos, lo que permite a la audiencia reír mientras reflexiona sobre la naturaleza humana. Un detalle que no puedo dejar de mencionar es la química entre los actores principales, cuya sincronización y entendimiento mutuo se percibe en cada escena, haciendo que los chistes funcionen incluso antes de ser pronunciados, y este nivel de conexión transmite autenticidad y calidez a la audiencia. A medida que el episodio avanza, se percibe un crescendo cómico que culmina en la resolución del caso principal, donde todos los malentendidos se desenredan de manera satisfactoria, y aunque el conflicto se resuelve, los personajes secundarios continúan generando momentos de humor que prolongan la risa y dejan una sensación de ligereza y alegría. Finalmente, Locuricidio no solo es un episodio divertido, sino un ejemplo de cómo la comedia puede ser utilizada para explorar la sociedad y la psicología de los individuos de manera ligera y entretenida, combinando inteligencia, observación social y maestría actoral, haciendo que la Tremenda Corte 3 siga siendo un referente del humor latinoamericano, capaz de trascender generaciones y mantener su vigencia gracias a la universalidad de sus situaciones, la riqueza de sus personajes y la sutileza de sus chistes. En conclusión, Locuricidio representa una obra compleja y brillante que demuestra que la comedia puede ser profunda y reflexiva, sin perder su esencia, hacer reír de manera genuina, y cada escena, cada gesto y cada línea de diálogo contribuyen a crear un episodio memorable, lleno de humor, crítica social y creatividad, consolidando a la Tremenda Corte 3 como un clásico indiscutible que merece ser apreciado tanto por los amantes del humor como por aquellos interesados en la observación de la naturaleza humana desde la lente cómica.